Implacable, aterrador, obsesionado con su causa, hoy vamos a analizar a Thanos. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series, y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Te recuerdo que ahora puedes hacerte miembro del canal o unirte a mi Patreon, tienes los links en la descripción. ¿Cómo olvidar el estado de shock en el que me quedé al ver el final de Infinity War por primera vez? Y es que Thanos consigue su objetivo, consigue terminar con la mitad de la población del universo. Thanos está convencido de que su sino es salvar al mundo. Sí, el mundo necesita mejorar, el mundo necesita ayuda, pero ¿cómo puede alguien llegar a pensar que la solución está en matar a la mitad de la población? ¿Qué puede ser lo que le pasa a su mente para llegar a esta conclusión? Me fascina la innovación que suponen Infinity War y Endgame en cuanto a la construcción de la psicología del antagonista principal. Y es que, a diferencia de muchos villanos que habitualmente se muestran como figuras motivadas principalmente por su sed de poder o venganza personales, Thanos no tiene la construcción típica de un villano en cuanto a sus motivaciones. Él fue manipulando su plan durante las películas anteriores, en las sombras, con calma, avanzando lentamente hasta su objetivo. Ese objetivo que poco o nada tiene que ver con el de los villanos anteriores de Marvel. Él parece estar realmente convencido de su propio discurso, mostrándose como un altruista nato que parece ser el único en estar dispuesto a hacer lo que nadie más quiere, pero es necesario hacer. Los villanos que se nos suelen presentar muchas veces cumplen con los criterios diagnósticos del trastorno antisocial de la personalidad, también conocido como psicopatía. Básicamente están cegados por su propio egoísmo e intereses personales y no les importa a quién tengan que destruir por el camino para conseguir sus objetivos. Lo cierto es que, aunque de primeras no parecen tener nada en común, quizás, pensándolo bien, el supuesto altruismo de Thanos no dista tanto de estos psicópatas, pues parece tener una visión de sí mismo casi mesiánica, sintiéndose el único capaz de hacer tal hazaña, sintiéndose el elegido. Estos delirios de grandeza y el hecho de pasar por alto los derechos de los demás me hacen pensar que quizás no es tan diferente. ¿Qué le da el derecho a decidir por los demás? Su visión impositiva de la solución y el hecho de no ser autocrítico o buscar soluciones más allá de lo que él considera justo dan que pensar. Así que vamos a diseccionar todo lo posible su mente. Es un villano complejo que ha dejado una huella muy duradera en los fans, y lo entiendo, porque su personalidad y motivaciones son realmente complejas, lo que lo convierte en un personaje realmente intrigante. Un factor importante es que Thanos, como casi todos, tiene su propio trauma personal, su propia historia, su propio pasado que le impide mirar hacia el futuro. Él vivía en Titán, donde no había suficientes recursos para que todos sobreviviesen. La escasez de recursos provocó la extinción casi total de su especie, ya que él sobrevivió. Este trauma es un factor lo suficientemente doloroso, lo suficientemente difícil de superar como para ser el desencadenante de la lucha en que se embarca. Thanos está totalmente seguro de que la situación se repetirá, de que no hay suficientes recursos para todos los seres que habitan el universo, y esto no le permite vivir tranquilo. Su meta es despertarse en lo que él llama un universo agradecido. Está convencido de que con la mitad de la población se acabarán los conflictos y reinará la paz. ¿Puede ser esto así? Pues para empezar, y basándome en mi opinión como un profesional de la mente, ya os puedo afirmar que no. Muchas personas vivirían traumatizadas por la pérdida de seres queridos. Algunas conseguirían gestionar la pérdida de forma más efectiva, pero otras entrarían en un bucle de oscuridad que solo derivaría en enfado y odio, generándose así conflictos. No sería un mundo más pacífico ni mucho menos. Es importante pensar en las personas no únicamente como números, como tantos por ciento, sino como individuos diferenciados y únicos, con sus propios pensamientos. Somos más de lo que se ve, somos todo lo que está en nuestra mente. Y desde luego, en un contexto así, lo que primaría sería el sufrimiento, que le da a Thanos el derecho de decidir por los demás, de provocar ese dolor en los demás. Estar cegado y convencido de que estás haciendo el bien no hace que hagas el bien. Pero Thanos, a diferencia de otros villanos, no es cruel. Se muestra más bien implacable y haciendo lo que él cree que es lo correcto, lo que considera necesario. Parece estar convencido de que hace el bien. Se muestra serio y decidido, totalmente focalizado en su misión. No quiere desperdiciar ni un minuto y tampoco está interesado en hacer sufrir. Simplemente quiere reducir a la mitad la cantidad de seres vivos para que vivamos mejor. Y si bien la filosofía de Thanos se siente muy innovadora en cuanto a la construcción del villano, sus ideas beben de forma
nada sutil del malthusianismo. Thomas Robert Malthus nunca llegó a proponer una solución tan drástica, pero sí teorizó al respecto. En su libro de 1798, Ensayos sobre el principio de la población, predijo que la sobrepoblación provocaría la extinción de la raza humana para el año 1880. ¿Te suena, verdad? Sí, muy Thanos todo. Es un cálculo simple, dice Thanos. Este universo necesita corrección. Por esta razón, según Malthus, cada cierto tiempo debían existir los llamados controladores biológicos, como por ejemplo guerras, hambrunas, pandemias, que eviten el crecimiento desproporcionado de la población y la eventual extinción de la raza humana. Lo terrible de esta teoría fue que, al igual que Thanos, hubo gente que la tomó al pie de la letra y desarrolló políticas que tuvieron resultados catastróficos. La principal crítica a esta corriente filosófica fue que Malthus basó sus ideas en la observación de otras especies, en especial de los conejos. Y hay que tener en cuenta que los conejos no tienen la capacidad de los humanos en cuanto a innovación para obtención de recursos. Tenemos la capacidad y la voluntad para actuar inteligentemente y proteger lo que nos rodea. Con todo el poder que tiene Thanos cuando consigue las 6 gemas del infinito, ¿por qué no las usa para construir más planetas? ¿O para duplicar los recursos existentes? Quizás tiene que ver con sus características psicológicas. Vamos a verlas más a fondo. Si bien hay quien ve a Thanos como un altruista, yo lo veo como todo un narcisista, ya que se da una importancia desmedida a sí mismo y a sus acciones, que transgreden totalmente la fina línea entre la libertad de ejercer el libre albedrío y el coartar la libertad del otro. ¿Es ético hacer lo que se quiere solo porque se puede? ¿Es ético restringir libertades en nombre del bien común? Si le preguntáramos a Thanos, obviamente nos diría que sí. Determina la libertad de vivir en nombre de un plan urdido por él mismo, de lo que él considera que es lo correcto. También quiero comentar que hay una diferencia importante entre el Thanos de los cómics y el personaje del MCU. En el cómic quiere conquistar a la muerte a toda costa y lo antepone a cualquier imperativo que obedezca al bien común, pero en las películas Thanos racionaliza ese capricho y lo transforma en su deber, un deber en aras de un supuesto bien común que implica la aniquilación de la mitad del universo, sin importar lo que tenga que sacrificar para lograrlo. Es capaz de sacrificar aquello que ama, su propia hija, para conseguirlo. Esto nos demuestra lo cegado que está por su cometido. Así, su victoria en Infinity War es la victoria de la muerte. Por lo tanto, Thanos exhibe comportamientos que revelan una compleja amalgama de características psicológicas que sugieren la presencia de rasgos antisociales. Su comportamiento, intrínsecamente desprovisto de empatía, se manifiesta a través de la disposición inquebrantable para llevar a cabo actos extremos en pos de sus objetivos. El titán no solo representa una amenaza física, sino que también personifica una profundidad psicológica intrigante. Thanos tiene una visión totalmente distorsionada en cuanto al bien y al mal. Al racionalizar su genocidio, argumenta que la aniquilación del 50% de la vida en el universo no es un acto malévolo, sino más bien un acto de piedad. Esta perspectiva retorcida se basa en la creencia de que los sobrevivientes experimentarán una existencia más plena y libre de privaciones. Thanos, en su percepción distorsionada, se autodenomina como el dispensador de una benevolencia cruel, justificando su masacre masiva como un medio para equilibrar los recursos y erradicar la escasez. La argumentación de Thanos, al proclamar que la selección aleatoria del 50% implica una imparcialidad que no discrimina entre razas, géneros o clases sociales, revela aún más la complejidad de su mente. Su enfoque aparentemente ecuánime en la distribución de la devastación revela una lógica retorcida que subraya la carencia de empatía hacia las víctimas de su plan. Además, se demuestra que sí siente amor por Gamora, en tanto a que para conseguir la gema del alma se debe sacrificar lo que más se ama, y en este caso, sacrificarla a ella le otorga esa gema. Esto es indicativo de que sí tiene capacidad de amor y llegar a establecer relaciones personales significativas, por tanto cuadra con rasgos sociopáticos. Pero quiero recalcar que, aunque muestra cierto afecto hacia Gamora como figura paterna, la relación es compleja y está marcada por la violencia y el control. No normalicemos la toxicidad, por favor. Esto sugiere dificultades en establecer relaciones interpersonales de tipo saludable y la presencia de patrones de comportamientos abusivos. Pero su complejidad como personaje sugiere motivaciones y razonamientos que van mucho más allá de una simple caracterización de sociopatía. Y es que Thanos también muestra rasgos narcisistas significativos. Su visión del mundo se encuentra intrínsecamente arraigada a su percepción de sí mismo como un ser supremo con la capacidad y la responsabilidad exclusiva de determinar el destino cósmico. El
narcisismo de Thanos se manifiesta de manera evidente en su anhelo de equilibrar la población universal a través de la drástica medida de eliminar a la mitad de ella. Aunque su lógica para lograr este equilibrio puede parecer retorcida, revela una creencia arraigada en que solo él posee la sabiduría necesaria para tomar decisiones trascendentales. En su visión distorsionada, Thanos se erige a sí mismo como un salvador, el elegido, el único ser dotado de la clarividencia para comprender y abordar la supuesta amenaza de la superpoblación. La percepción narcisista de Thanos se consolida al considerarse a sí mismo el único individuo capaz de enfrentar decisiones difíciles en aras de la salvación universal. Su visión egocéntrica le confiere el papel de un mesías cósmico, convencido de que sus acciones, aunque extremas, son la única opción válida para restaurar el equilibrio en el universo. Este narcisismo se refleja no solo en su creencia de tener la sabiduría necesaria, sino también en su convicción de ser la única fuerza capaz de implementar su plan a gran escala. El juicio distorsionado de Thanos y sus delirios de grandeza se asemejan a los patrones clásicos de megalomanía observados en líderes tiránicos a lo largo de la historia humana. Su imagen de sí mismo como un ser supremo, investido con la responsabilidad de decidir el destino de innumerables vidas, resuena con los arquetipos de líderes que han dejado una marca indeleble en la narrativa histórica por sus desvaríos autoritarios. Cuando vemos en las películas a los hijos de Thanos, propagan un discurso en que dicen a los seres que los escuchen y se regocijen, pues tienen el privilegio de ser salvados por el gran titán, que en la muerte se han convertido en hijos de Thanos. Congruente con este discurso, Thanos manifiesta que espera ver el amanecer de un universo agradecido, dejando claro que su juicio está nublado por su propio autoconcepto distorsionado. Aunque sus métodos son inmorales, Thanos se ve a sí mismo como un salvador que toma decisiones difíciles en nombre de una causa, de un bien mayor. Su complejidad moral crea una dinámica interesante, ya que no es simplemente un villano malévolo, sino un personaje que cree sinceramente en la justificación moral de sus acciones. Pero lo cierto es que, aunque se presente a sí mismo como un altruista que quiere lo mejor para los seres vivos, Thanos tiene una visión misantrópica del universo, donde realmente hay una marcada falta de empatía y una visión extrema de la utilidad de la eliminación selectiva, visión arraigada en su percepción de que la sobreabundancia de población conduce a la decadencia y al sufrimiento. Thanos se sumerge en las profundidades de una obsesión singular y desmedida, la búsqueda de un equilibrio poblacional que consume cada fibra de su ser. Este fanatismo se manifiesta como una fijación inquebrantable en la corrección de su causa. La obsesión de Thanos con el equilibrio poblacional alcanza niveles extremos, llevándolo a estar tan profundamente convencido de la importancia de su misión que se muestra dispuesto a cometer actos atroces con tal de alcanzarla. Esta obsesión trasciende la mera preocupación por el equilibrio y se convierte en un catalizador para acciones que, desde una perspectiva convencional, serían consideradas monstruosas. La determinación desmedida de Thanos revela una fijación que bordea los límites de la cordura, sugiriendo una conexión intrínseca entre su psique y su fanatismo extremo. Este fanatismo puede interpretarse como una forma extrema de obsesión, donde las creencias distorsionadas de Thanos justifican cualquier medio necesario para alcanzar sus fines. La obsesión por el equilibrio se transforma en una fuerza motriz que supera cualquier consideración ética o moral, sumergiendo al personaje en un abismo donde la lógica se desdibuja ante la ferviente convicción en su causa. Thanos, al abrazar este nivel de fanatismo, se distancia cada vez más de la realidad y se adentra en un reino donde sus propios valores se ven eclipsados por su obsesión desmedida. Su singular dedicación a la causa del equilibrio poblacional revela capas más profundas de su mente, sugiriendo una conexión intrínseca entre sus creencias y su disposición a cruzar límites morales en aras de sus objetivos. En este contexto, la obsesión de Thanos se convierte en un elemento central que impulsa su comportamiento y define su carácter de una manera que va más allá de la simple búsqueda de equilibrio. Y es que esta obsesión le lleva a estar tan convencido de que hace lo correcto que después del chasquido y ya retirado se le ve desmotivado, sin un propósito, como vemos al inicio de Endgame. Al lograr su misión, él también ha perdido todo. Llevaba años trabajando en su objetivo y al conseguirlo, su cometido se cumple y ya no tiene nada más que hacer. Su obsesión se convierte en su propio sentido de identidad, hasta el punto de perder su propósito después de conseguir equilibrar el universo. Aunque no se explora extensamente en las películas, la pérdida de su pueblo sugiere que Thanos ha experimentado pérdidas muy importantes para él y que seguramente sufre de un gran dolor emocional a consecuencia de ello. La pérdida, este duelo no resuelto y su consecuente trauma pueden haber desencadenado su deseo de evitar que otros sufran. Lo llevó a concebir su plan de equilibrio. Esto refleja una respuesta
respuesta no resuelta al trauma y una forma de intentar recuperar el control. También me parece interesante destacar su obsesión con la muerte, y es que aunque esta trama no se desarrolla explícitamente en el universo cinematográfico, en los cómics Thanos tiene una obsesión con impresionar y conquistar a la entidad cósmica de la muerte. Y esta obsesión puede interpretarse como una manifestación de su miedo a la mortalidad y su deseo de controlarla. En general, el Thanos de las películas presenta una combinación de motivaciones profundas, traumas pasados y rasgos de personalidad que lo convierten en un antagonista realmente complejo desde el punto de vista psicológico. Su creencia en su misión, combinada con su narcisismo y su creencia de que está haciendo lo correcto, contribuyen a la construcción de un personaje fascinante y memorable. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de Thanos? ¿Cuál es tu villano favorito de Marvel? ¿Y qué personaje te gustaría que analizara? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros del canal. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle like y suscribirte. Cuídate y nos vemos en el siguiente. Adiós.